Muy buenos días, doctora Carol. Muy buenos días con cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer webinar internacional que se va a estar llevando a cabo el día de hoy, que tiene titulado como Comienza el otoño y lo que hay que saber del COVID. Como ponente tenemos a la doctora, a la química farmacéutica bióloga Carol Perelman desde México. Antes de poder dar inicio a este webinar internacional, queremos leer su perfil profesional de la doctora. Mientras se van conectando también, pueden ir compartiendo el link de Zoom para que puedan ir conectándose más personas interesadas en este webinar gratuito que es Comienza el otoño y lo que hay que saber del COVID. Bienvenida, doctora Carol. ¿Se encuentra en sala? Hola, hola, hola a todos. Muy Me da buenos gusto días, doctora saludarles. Carol. Buenos días. Antes, voy a estar a cargo el día de hoy de la moderación. Mi nombre es Jody y vamos a leer su perfil profesional antes de poder dar inicio. ¿Sí? La doctora Carol Perelman es química farmacéutica, bióloga por la UNAM y también es divulgadora de la ciencia. Es ganadora también de medallas de oro y bronce en las Olimpiadas de Química Nacional Iberoamérica, representando a México. Es también co-creadora y desde el año 2009 es directora del Jardín Weizmann de Ciencias, el primer museo de ciencias completamente al aire libre en México. En el año 2019 ganó también el tercer lugar en periodismo de ciencias por Comesic y también ha obtenido el segundo lugar del premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación en torno a la pandemia por su cuento Coronesia, Covidín y los secretos de lo invisible. Y es también coautora de varios estudios, entre los que destaca el metaanálisis sobre la incidencia de long COVID. También es conferista, columnista y también es colaboradora de varios medios. Este primer webinar que está realizando este centro de capacitación, CECAPE Latam, que es auspiciado por Fitolam Perú y también por el Colegio de Biólogos. Le damos pase, doctora, para que pueda continuar con el webinar. Claro que sí. Yodi, muy buenos días a ti, a Sheila, a todos quienes hicieron posible este webinar y le doy la bienvenida a las personas que están presentes y que nos están acompañando en redes sociales aquí desde México. Me da mucho gusto platicar el día de hoy, que justamente es el equinoccio en el hemisferio norte, el equinoccio de otoño, inicia el otoño, estamos terminando un verano muy caluroso en el hemisferio norte y ustedes allá en Perú iniciando primavera. Entonces queda bien con este cambio de estación platicar un poco de qué es lo que podemos ver y lo que hemos estado observando con esta enfermedad, esta pandemia de COVID-19, que si bien ya no es emergencia, sigue pues circulando, es un virus que no va a desaparecer. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Si la ven completa, nada más que me digan que sí. Inicio. Sí, todos ven mi pantalla completa, ¿correcto, Yodi? Sí, nada más sí me confirmas. Sí, profesora, Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, y también haciendo un disclaimer, un aviso, no soy doctora, soy química y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con ustedes, gracias a Fitoland y gracias al Colegio Regional, el Colegio de Biólogos del Perú, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, empezando el otoño para nosotros en México, pero empezando la primavera allá en Perú. Platiquemos un poco de la situación actual. Pues la situación actual es difícil de comprender porque si bien vemos, y aquí tengo a Perú, Bolivia, Argentina, México en estas gráficas, obviamente recordando como este gran pico de Delta, de la variante Delta, pero ahora, bueno, a partir de mayo de 2023, prácticamente los países ya no están reportando lo que está ocurriendo con respecto a COVID-19, cuando la OMS declara terminada la emergencia. Tenemos un periodo a partir de mayo de 2023 donde estamos prácticamente un poco a ciegas, no es de que no hayan casos, pero lo que sí sabemos es
que incluso la OMS, al poner estas gráficas, dice que a partir de mayo de 2023 se ha reducido impresionantemente el reporte. Entonces, no sabemos bien a bien, y el que no existan datos no quiere decir que no existe en circulación esta enfermedad. Ahora, ¿qué sí sabemos y de dónde podemos obtener los datos de cómo vamos con respecto a los contagios de COVID-19? Porque es importante seguirle la pista a este virus y ahora vamos a ver por qué. Primero, hay una técnica extraordinaria que es el poder monitorear las aguas residuales. Se saben por varios estudios que incluso antes de empezar a presentar síntomas, nosotros podemos empezar a arrojar el virus si es que estuviéramos contagiados en aguas residuales, en esas fecales. Entonces, tomar muestras de las aguas residuales de las ciudades es una gran herramienta para que los tomadores de decisiones puedan ir viendo si están aumentando o cómo se están comportando los casos en una región y poder tomar decisiones con antelación de cómo puede ir. Y no nada más sobre COVID-19, también muchos virus y diferentes bacterias, muchos patógenos se pueden ir tomando muestras en aguas residuales y poder tener un buen indicador de cómo va un poco comportándose la evolución de los diferentes patógenos que pueden estar afectando no nada más a la población en individuos, sino también a los sistemas de salud. Pero también monitorear en aguas residuales nos da una gran ventaja, que es poder ir tomando estas muestras y detectar si hay nuevas variantes. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en Perú se detectó la variante Lambda, que sí fue una variante de interés por ahí de 2021, pero no llegó a ser una variante de preocupación, pero sí era importante entender estas variantes, porque entre más contagios, pues el virus va mutando y va aprendiendo a ser mejor en alguna de las tres características, o más contagioso, o mejor evadiendo inmunidad, o mejor, más contagioso, evadiendo inmunidad, o más severo, como lo vimos, por ejemplo, Delta. Ahora Omicron es mucho más contagioso y evade muy bien la inmunidad previa, y por eso estamos viendo reinfecciones. Entonces, monitoreo de aguas residuales no lo hacen todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos sí lo hace, Gran Bretaña sí lo hace, México no lo hace. Entonces, no tenemos bien a bien una observación científica y epidemiológica para saber qué variantes están circulando con antelación tampoco. Y pongo este amanecer porque es una forma de saber cómo va la epidemia, cómo va la transmisión con antelación, con tiempo. Las hospitalizaciones es otra forma de saber cómo va la epidemia, pero solamente es un porcentaje, porque sabemos que gracias a la vacunación, gracias a la inmunidad previa y gracias a que este virus se comporta diferente según la persona y las condiciones de salud previa de las personas, pues no todos requieren servicio hospitalario, por fortuna. Solamente un porcentaje bajo de las personas que se contagian por COVID requieren hospitalización. Entonces, medir las hospitalizaciones es una manera muy indirecta y nos da solo un porcentaje muy bajo. Entonces, está subreportado realmente la cantidad de infecciones que tenemos en un país. Sabemos que muchas de las personas son asintomáticas, la mayoría tienen un COVID leve o moderado que se resuelve en casa, y solo un porcentaje bajo, pero importante, sí requiere servicios hospitalarios. Entonces, es una manera, pues casi como si estuviéramos a mediodía, o sea, casi al tiempo que ocurre la enfermedad, sabemos de las hospitalizaciones y no podemos tomar medidas con antelación, pero sí podemos saber un poco cómo va la transmisión, aunque es subreportado. Las muertes, pues es un poco tarde, porque sabemos que en una persona contagiada quizás requiere servicios hospitalarios a los 10 días más o menos, estará esa persona en el hospital, y las personas que fallecen, ya COVID tiene una letalidad de 0.4% ya después de la vacunación y de las enfermedades previas. Entonces es súper reportado poder medir la transmisión por muertes, y además, es tardísimo, no podemos tomar medidas con antelación, porque cuando empezamos a tener los números de muertes, ya la infección y ese virus corrió hace 3 semanas antes. Lo que sí es muy importante es hacer pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas nos ayudan a saber qué tenemos, podernos aislar, poder tomar mejores decisiones sobre los medicamentos que podemos tomar, porque es diferente tener virus respiratorio sincicial o influenza o COVID-19, y además podemos cortar la cadena de contagio sabiendo que tenemos. Entonces, sí es estar muy al día, poder hacer las pruebas. El problema es que ya nos están haciendo pruebas, entonces, como nos están reportando, pues también es un porcentaje de realmente cuánto COVID hay en un país hoy.
Lo que sí es muy importante es tener los programas de vigilancia epidemiológicas, como por ejemplo FluNet, que muchos países lo tienen, y pueden ir monitoreando con influenza, con virus respiratorio sincicial. Ya COVID ha entrado como un monitoreo de vigilancia epidemiológica, muchas veces Centinela, y más o menos sí nos puede dar una idea, aunque es un poco tarde cuando salen estos reportes. Entonces, bueno, ahí están las ventajas y desventajas de cada una de las formas de tener datos. ¿Para qué queremos esos datos? Para transformarlas en información que pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones y cuidar nuestra salud. Ahí no está pasando a la siguiente. A ver, lo hago manual. Ok. ¿Qué pasa en México, por ejemplo? Ahora en México sabemos de una forma muy indirecta que están subiendo los casos prácticamente en toda la República Mexicana, ¿sí? Pero lo que nos llama la atención es la positividad. Estamos reportando 50% de positividad cuando la OMS pide menos de 5%. Es decir, de cada 2 pruebas que hacemos de COVID-19, una sale positiva. Eso quiere decir que está subdiagnosticado. Hay muchísima gente positiva que ni sabe. Entonces, bueno, así es la situación. Entonces, sí, el virus sigue circulando. Pero otra manera de verlo es, como les digo, con estos monitoreos que se instalaron para seguir la influenza, y ahora no nada más se sigue la influenza. Estos son datos para México. Ahora veremos Perú. En amarillo está la influenza. En azul está el virus respiratorio sincicial y en naranja tenemos COVID-19, que vemos en México que inicia el otoño y están empezando a subir los casos de estos 3 virus de transmisión aérea. Ojo, no respiratorios. Influenza y respiratorio sincicial son virus respiratorios, pero COVID-19 no es un virus respiratorio, es un virus que se propaga por vía aérea, pero afecta prácticamente el cuerpo completo. Es un virus multisistémico. Y en Perú, que están acabando ustedes un invierno que no fue tan frío, gracias al fenómeno del Niño, tuvieron un invierno no habitual, digamos, está empezando a descender, al parecer, los casos de COVID, los casos de respiratorio sincicial y no necesariamente de influenza. Pero realmente, ¿qué sucede? ¿Por qué ya nos está monitoreando? Y es que después de 13,000 billones de dosis de vacunas aplicadas en el mundo y después de tantos casos, prácticamente se estima que más del 85% de la población mundial tuvo ya alguna vez COVID-19. Todo esto hace que las curvas de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID, que desde 2020 venían a la par, subían y bajaban y subían y bajaban, por ahí de enero, ya con Omicron como variante principal, los casos subieron dramáticamente, pero las hospitalizaciones y muertes por COVID no. Y este desacoplamiento de curvas es lo que nos permitió seguir viendo casos, pero ya no hospitalizaciones y muertes por COVID, y eso nos llevó a decidir que terminaba la emergencia por COVID-19, se desacoplan las curvas, y justo el día que la OMS declara que ya no es emergencia sanitaria COVID-19, yo subo un video a redes sociales y alguien me escribe, ¿ya nos podemos entonces quitar el cubrebocas? Y le tuve que contestar, pues depende de tu riesgo personal, la enfermedad no ha desaparecido. Lo que desaparece es la emergencia a los servicios de salud, a los países, a las economías, a las sociedades, pero la enfermedad sigue igual. La enfermedad no cambió porque la OMS decidió hacer un cambio de política. Sigue siendo una pandemia. ¿Por qué sigue siendo una pandemia? Porque sigue el virus distribuido prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo tenemos COVID-19, como tenemos tuberculosis, como tenemos, por ejemplo, SIDA, HIV-SIDA, siguen siendo pandemias, aunque no emergencia. Entonces, lo que significa no es que cambió de gravedad la enfermedad en sí, y esto es del día de antier, me parece, de US News en Estados Unidos, como estamos viendo, en Estados Unidos ya empieza el otoño, estamos viendo cómo están empezando a subir las hospitalizaciones por COVID-19. ¿Por qué? Porque en ciertas personas sí sigue siendo una enfermedad que puede llevar a hospitalizaciones. Sea de la semana del 2 al 19 de agosto, como ven, esta información llega tarde. Las muertes no es un buen indicador de cómo va la transmisión del virus, pero sí nos da una idea de cómo se está comportando, y al menos 845 muertes por COVID en la semana del 12 al 19 de agosto y 20,000 nuevas hospitalizaciones la semana del 2 al 9 de septiembre. Entonces sí estamos viendo que la emergencia termina, pero no nos podemos olvidar de que COVID-19 sigue circulando como circulan otros virus que cada año causan pues hospitalizaciones, infecciones y muertes, ¿no?
De hecho, COVID-19, si lo comparamos con otro tipo de enfermedades que se consideran enfermedades graves y que han llevado a fatalidades, COVID-19, especialmente en personas mayores, sigue siendo de las causas más importantes de muerte en Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos. Entonces, bueno, la influenza, la neumonía, que ha sido una enfermedad importante, infecciosa, que lleva cada temporada a ciertas muertes, especialmente de adultos mayores, o el virus respiratorio sincicial en niños, bueno, ¿no? Aquí vemos el virus respiratorio sincicial siendo importante en los niños. En los adultos mayores, COVID-19 seguirá y es un factor de muertes. ¿Quiénes son los grupos vulnerables de COVID-19 y que sería bueno que sigan teniendo una vacunación a lo mejor anual vamos a requerir, porque sabemos que con el tiempo se va desvaneciendo la protección? Sabemos que las vacunas han sido extraordinarias para evitar muertes por COVID, para evitar hospitalizaciones, para disminuir este riesgo, pero no necesariamente para la infección. Y ahora vamos a ver por qué es importante protegernos de la infección, pero principalmente personas mayores de edad, personas con comorbilidades, como puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, mujeres embarazadas, personas con inmunosupresión, por ejemplo, por cáncer, son personas de alto riesgo para COVID-19 y estamos viendo estas hospitalizaciones en diferentes partes del mundo según las diferentes temporadas. ¿Y quiénes son las personas que están en riesgo y cómo podemos saber si estamos en riesgo? Y el riesgo depende de 3 factores y esto es bien importante. El riesgo de enfermarnos de lo que sea, el riesgo de tener COVID-19 grave, depende de 3 elementos. Primero, del peligro. Y por eso es importante saber qué tipo de variantes están circulando. Eris, por ejemplo, ¿no? Ahora la que está en circulación sigue siendo Omicron. Sabemos que Omicron es una subvariante de COVID-19 que es sumamente contagiosa, evade con mucho éxito la inmunidad y puede causar reinfecciones, pero no necesariamente crea o genera un COVID más severo, como lo era, por ejemplo, Delta. Ese es el peligro, es igual para todos en el sentido de que ese es el virus que está circulando ahorita. Por eso hay que conocer y no hay que dejar de monitorear. Pero ya a nivel personal, pues tenemos que conocer nuestra vulnerabilidad, porque el riesgo depende de nuestra vulnerabilidad. ¿Y de qué depende la vulnerabilidad? De nuestro autoconocimiento, de, por ejemplo, nuestra edad. No es lo mismo un COVID-19 a los 15 años que un COVID-19 a los 85 años. Cambia la vulnerabilidad y por ende el riesgo. Nuestro estado de salud, no es lo mismo tener una comorbilidad, una obesidad, una masa, por ejemplo, una BMI de mayor de 30, una obesidad, o tener diabetes no controlada, o tener hipertensión no controlada, a ser una persona que no tiene comorbilidades. Y el estado de vacunación. Sabemos que las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de tener complicaciones por COVID-19. Entonces, ¿qué decisiones debemos de tomar? Pues ahí sí lo que regulamos es nuestra exposición, ¿no? O sea, podemos controlar nuestra diabetes, podemos irnos a vacunar, no podemos cambiar nuestra edad. Hay muchas cosas que no podemos controlar de nuestra salud, aunque sí podemos de cierta manera conocer nuestro estado de salud y monitorearlo y además obviamente tomar acciones como hacer ejercicio, comer sano, dormir bien y todo esto, pero lo que sí podemos todos los días controlar y modular es nuestra exposición. Usar cubrebocas, por ejemplo, en lugares muy concurridos, ventilar los espacios donde hay mucha gente, hacernos pruebas si nos sentimos mal, limitar el número de personas en ciertas exposiciones. Sabemos que eventos masivos pues nos aumentan este riesgo, entonces lo que sí podemos controlar si somos personas vulnerables es nuestra exposición, especialmente cuando el peligro es mayor y cuando hay muchos casos en un lugar. Entonces, con estos 3 elementos podemos jugar y podemos realmente modular nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ciertas personas tienen mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID, todos tenemos cierto riesgo de desarrollar las secuelas de COVID-19, el long COVID, como se le llama. Yo fui participante de este metaanálisis del long COVID que Jody muy amablemente mencionó, donde encontramos más de 50 síntomas y signos relacionados, reportados por pacientes con estas secuelas de COVID-19. Nosotros esto fue muy al inicio de la pandemia, este estudio, nosotros encontramos que 8 de cada 10 recuperados podían tener COVID-19, pero esto obviamente estaba sobre reportado. Hoy sabemos que el 10% de los casos que se infectan de COVID-19
pueden desarrollar long COVID. ¿Qué es el long COVID? Pues sabemos que al momento de que uno se contagia de COVID, más o menos a las 4 semanas podemos decir que se acaba el periodo de COVID. O sea, aunque las personas nos duran 8 a 10 días la infección aguda, la siguiente semana, si no te sientes bien, se puede seguir hablando de que es parte de la infección. Después hay un periodo que se conoce como de convalescencia. Eso no es long COVID, eso se llama post-COVID agudo. Pero ya para hablar de long COVID, ya se habla después de 3 meses. Si después de 3 meses de haber tenido la infección sigues con algún síntoma, fatiga, dolores de cabeza, incluso el desarrollo de diabetes temprana, tos, ¿sí? Ya podemos hablar de un long COVID y es importante ir a consultar con un médico para poder descartar otro tipo de afecciones. Por eso las decisiones tienen que ser individuales. Ninguna medida es 100%, ni vacunarnos nos protege 100%, ni el cubrebocas nos protege 100%, ni estar, todo se va sumando, pero entre más hagamos, más podemos evitar infecciones y más podemos limitar nuestro riesgo de long COVID. Sabemos que personas vacunadas reducen su riesgo de long COVID. Sabemos que, por ejemplo, usar el antiviral Paxlovid posiblemente ayude a disminuir el riesgo de long COVID, pero la suma de medidas, como lo dice el gran modelo de queso suizo, porque ninguna medida es 100% y dejan pasar un poco este riesgo, la suma de medidas sí nos protege y hay personas que no han tenido COVID incluso a 4 años ya casi de que inició la pandemia. Pero lo más importante ahora, y quizás uno de los aprendizajes que nos deja COVID-19, esta gran pandemia, es entender la interdependencia que tenemos los seres humanos entre todo el planeta y que sí nuestra salud sí importa con respecto a la salud pública, sí importa si tenemos vacunas de polio, sí importa si estamos controlando el dengue, sí importa porque la salud pública impacta nuestra salud personal, pero también la salud global impacta nuestra salud. Ahorita hay un brote de Nipah, por ejemplo, del virus de Nipah en el estado de Kerala, en India, y bueno, algunos sí se preocupan, ¿llegará a Latinoamérica? ¿Nos llegará a nosotros? Sí importa la salud global con respecto a nuestra salud, pero más allá de eso, creo que la civilización humana ya aprendió que sí importa también la salud de los animales, porque muchas de las enfermedades, el 75% de las enfermedades infecciosas de los seres humanos vienen del contacto con los animales, de esta zoonosis, como por ejemplo, posiblemente empezó COVID-19 con el contacto con animales, pero así ha empezado la rabia, así ha empezado la influenza, así ha empezado la mayoría de las enfermedades. Pero más allá de una salud, sí importa la salud del planeta, la salud planetaria. Y esto es un nuevo concepto que se ha estado manejando ya en todo el mundo, incluso Lancet, la revista Lancet, tiene una comisión de Planetary Health desde 2015 de salud planetaria, porque el bienestar del planeta sí importa y sí afecta nuestra salud. El cambio climático tendrá efectos en diferentes aspectos de nuestra salud. Esta triple crisis ambiental, tanto el cambio climático como la contaminación, como la disminución de la biodiversidad, tiene un efecto directo en nuestra salud. La contaminación, por supuesto, con temas de asma, de enfermedades cardiovasculares, los cambios de clima cambian los vectores. Estamos viendo en Perú un aumento de dengue y en México no habíamos tenido casos de malaria, dengue distribuidos en zonas donde antes no había. Sí, estamos en México a una altura de más de 2,000 metros y estamos empezando a ver enfermedades que antes eran solamente de las costas, solamente tropicales. Se aumentan las alergias, hay problemas de agua, ¿sí? Todo esto, también el calor extremo cambia radicalmente los fenómenos. Vemos el fenómeno del Niño, que si bien es cíclico, sí se está acrecentando por el cambio climático, y todo esto, el cambio climático, vemos cómo afecta nuestra salud. Los vectores se espera que cambien sus patrones precisamente por el cambio de las temperaturas, por el cambio de las inundaciones, por los cambios del clima, por los extremos de las tempestades, los extremos de las inundaciones, los extremos de las sequías. Y no es casualidad que en último mes, estos son, ¿cómo se llama? Noticias de la última semana.
¿sí? Nipah virus en Kerala. ¿Por qué? Por la deforestación, ¿sí? La deforestación hace que entremos en contacto con los murciélagos que felizmente viven con los virus de Nipah, pero que sí nos enferman a nosotros, sí enferman a nuestros animales domesticados como los cerdos, y ya vemos 6 casos, 2 muertes en Kerala en este brote del virus de Nipah. En Libia, el desastre que hubo con las inundaciones por esta tormenta fuera de proporción y que hizo que 2 presas se rompieran, y entonces vemos a 43,000 personas desplazadas, la migración, vemos el efecto del clima en la cuestión de salud, del bienestar humano. Y luego, por ejemplo, vemos en Perú lo que está sucediendo con el dengue, ¿sí? Que nunca se había visto la proporción de dengue que están teniendo allá después de un invierno tan caliente, ¿no? Y como las olas de calor mataron a 147 personas en 5 países. Esto es de CNN de agosto, pero vimos olas de calor en México, temperaturas que nunca habíamos tenido, arriba de 40 grados Celsius en muchas partes del país, y por días continuos, que era algo que nunca habíamos vivido con esta proporción, y de pronto el mundo anuncia que es el junio más caliente, y luego anuncia que tuvimos el julio más caliente, y ¿qué creen? Va a ser el año más frío que hemos tenido por los siguientes años si no hacemos nada, así que no está tan caliente como posiblemente los siguientes años. Y sabemos que la crisis climática es una crisis de salud, porque cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo. Entonces es prioritario, creo que es prioritario. Y nosotros que queremos tener un bienestar, ¿sí? Tanto en los ecosistemas como en la salud humana, pues tenemos que cuidar a nuestro planeta. Y sabemos que los desastres no son naturales. Ojo. Y esto lo dice las Naciones Unidas, la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres. Los desastres no son naturales. Un incendio como lo que vimos en Maui, el temblor de Marruecos, no son desastres naturales, son fenómenos naturales, que es distinto. El fenómeno sí es natural. La erupción volcánica es un fenómeno natural, pero el desastre es por falta de preparación humana. El desastre en Marruecos es por falta de infraestructura, porque las edificaciones estaban mal cimentadas. Lo que vimos en Maui, la devastación de los incendios en Maui hace unas semanas, no fue un fenómeno natural. Sí, el incendio es un fenómeno natural, pero el desastre fue falta de preparación humana y la falta de agua que tenían para poder apagar esos incendios. Entonces, en esta misma línea, las pandemias, como lo dice este gran médico, Larry Brilliant, que ayudó a erradicar la viruela humana en 1980 gracias a la vacunación, él dice, las brotes, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales. Las pandemias ocurren por falta de preparación humana. Al igual que un terremoto puede ocurrir y no lo podemos controlar, una epidemia no la podemos controlar. Pero una pandemia, ¿sí? Un desastre, sí lo podemos controlar. ¿Y cómo se controla? Con detección y respuesta, o sea, con preparación. ¿Y cuáles son las lecciones que nos deja esta emergencia por COVID-19 que sigue la pandemia circulando, pero la emergencia ha terminado y tenemos que aprender? Por ejemplo, aprendimos que la calidad del aire que respiramos sí importa. Por primera vez en la historia se entendió finalmente que hay virus, hay patógenos que se propagan por el aire, y la calidad del aire sí importa. Y las edificaciones, las casas, las oficinas, los aeropuertos no están diseñados para procurar el aire, así como con la epidemia de cólera en Londres a fin del siglo XIX, se entendió que el cólera se propagaba por el agua y filtrar el agua sí importaba, y hoy en día nadie en su sano juicio tomaría agua de desagüe o agua de un charco porque sabemos que nos podemos enfermar, y filtramos, purificamos el agua que tomamos. De la misma forma debiéramos de estar ya pensando en cómo filtrar, purificar, ventilar nuestros espacios, porque la calidad del aire que respiramos sí afecta a nuestra salud. Lo que ocurre en Wuhan, China, sí importa en Cusco o en Chimbote, Perú. Sí nos importa lo que sucede en el otro extremo del mundo. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. Y al principio pensábamos, en México, no, pues el virus, el COVID no va a llegar. Sí, está en Italia haciendo devastaciones, y luego de pronto en Nueva York, y luego de pronto ya estaba en todos lados. Entonces sí importa, en este mundo interconectado no podemos disociarnos de lo que ocurre en otros lados, y tenemos que conocerlo.
Otra cosa muy importante es cómo la ciencia, en el momento más oscuro de la pandemia, remontémonos al inicio 2020, donde no sabíamos ni qué, realmente la ciencia estaba ahí dándonos la luz de qué pruebas hacer, desarrollando las pruebas, desarrollando las vacunas, diciéndonos cómo se contagia, diciéndonos cómo protegernos. Y entonces es bien importante distinguir y reconocer que la ciencia nos enseña la salida y nos puede dar las mejores pruebas, nos puede dar las mejores vacunas, nos puede dar incluso antivirales como el Paxlovid, pero solamente las políticas públicas son las que abren la puerta y necesitamos, como divulgadores de la ciencia, necesitamos como científicos hablar con nuestros gobiernos, porque al final sí vimos que aunque era el mismo virus, era el mismo COVID-19 en todo el mundo, en cada país tuvimos diferente exceso de mortalidad y vimos diferente efecto en nuestra población, en nuestra economía, en nuestras muertes, en cuántas personas, cuántos ciudadanos nos faltan, y fue mucho de ello por las políticas públicas, cuándo se compraron vacunas, cuándo se reconoció que el virus estaba ahí, qué medidas se tomaron en el Servicio de Salud Pública, cómo se aplicaron las vacunas, cómo se habló con la población, cómo fue la comunicación. Y todo esto hizo que Estados Unidos, ¿no?, tuviera un desempeño bien distinto a Uruguay, o a Perú, o a México, o a Francia. Y lo vemos, Dinamarca hizo ciertas cosas, Australia se comportó distinto, Japón lo manejó de otra manera, y todo esto pues tuvo un impacto en la población. La ciencia fue la misma, el virus era el mismo, pero las políticas públicas impactan, y por eso es bien importante la divulgación y promover la cultura científica. Y en esta era de la posverdad y de las redes sociales, donde por primera vez, por ejemplo, Twitter fue un espacio donde se compartía información, donde incluso fue fuente para los medios masivos de comunicación, es importante la cultura científica para distinguir, para que podamos saber qué es ciencia y qué es pseudociencia y qué compartimos y a qué no le hacemos caso. Y bueno, finalmente este es mi cuento, Corunecio Covidini y los secretos de lo invisible, que lo escribí en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, con experimentos, en fin, para hablar con los niños, los jóvenes, que los teníamos en casa tomando escuela por Zoom, sí, virtual, pero pues si apenas los adultos entendíamos lo que sucedía, había que hablar con los niños, porque este COVID-19 pues sí fue como un ejercicio, como un simulacro de lo enorme que nos viene o no está aquí con el cambio climático y de cómo la ciencia nos puede ayudar. Entonces, este es un instrumento de divulgación de la ciencia que hice justamente para el público infantil y juvenil, lo pueden ver en internet. Y bueno, invitarlos, por ejemplo, a seguir a Pablo Tsukayama, que es un gran científico en Perú, que fue de los primeros que detectó la variante Lambda allá en Perú y ha estado con una comunicación muy, muy certera sobre COVID-19 y diferentes situaciones de salud en Perú. Entonces, si no lo siguen, pues quería traerles a alguien a quien sí confiar en Perú. Y finalmente invitarles, el 28 de septiembre es el Día Internacional de la Cultura Científica, para que se sumen, porque es bien importante que visibilicemos cómo la cultura científica, pues no tienes que ser científico para pensar como científico, pero todos los ciudadanos requerimos pensar como científicos para tener una mejor calidad de vida. Sin ser científicos, podemos pensar como científicos. Y es bien importante promover la cultura científica para poder enfrentar mejor los retos y tomar mejores decisiones en nuestra cotidianidad. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Muchas ¿Me escucha? gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Yodi. Muchas gracias, Química Farmacéutica Carol, por su excelente ponencia el día de hoy. Le damos gracias. Y también, antes de culminar, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, pueden prender sus micrófonos o escribirnos por el chat de Zoom, o levantar las manitos de manera ordenada, y la profesora va a estar atendiendo cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿no?, con respecto a la exposición del día de hoy. Quedó clarísimo, no hay dudas. Pueden prender sus micrófonos sin miedo, o si de repente no hay dudas, de repente todo ha quedado claro, también pueden comunicarnos, ¿no?, de repente prendiendo sus micrófonos, o
por el chat de Zoom. Pueden haber dudas, pueden haber comentarios, reclamaciones, cosas que no estén de acuerdo. Se vale, así todos aprendemos. Buenos días con todo. Bueno, de mi parte, todo claro, muy buena explicación, o sea, entendible con las palabras. Muchas gracias, doctora. Gracias, Asalina. Pues gracias los comentarios que están poniendo Yolanda, Sheila, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, les agradecen por el chat de Zoom. Si vieran algún otro de repente comentario, agradecimiento, pueden hacerlo ahora. Vamos revisando también por el Facebook, todavía no hay preguntas. Y si todo ha quedado claro, también nos comentan para poder culminar con nuestro primer webinar que nos ha brindado el día de hoy la doctora Carol con su excelente exposición. Esperamos también tener de repente más adelante con algún otro tema, ¿no? O un webinar o un curso también, doctora. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Nos agradecen por el chat de Zoom, nos dicen todo claro, que todo ha quedado claro. Muchas gracias por su comentario. Susan también dice muchas gracias por su exposición, estuvo interesante. Pues muchas gracias también. ustedes. Muchas gracias también a cada uno de los participantes que se han unido el día de hoy para que este webinar se pueda llevar a cabo. Bien, parece que no hay más preguntas, no hay más comentarios. Entonces, si no hay más comentarios, reclamos, de repente, sugerencias, no sé. Entonces vamos a dar por culminado el día de hoy nuestro primer webinar internacional. Y para ya culminar, les animamos a que puedan prender sus camaritas para poder capturar como evidencia de nuestro primer webinar del día de hoy. Pues gracias, Susan. Alguien Trujillo que escribió por ahí. Gracias a ustedes. Y pues a cuidarnos todos. Ahora sí que sin salud no hay nada, pero también con comunicación de la ciencia, entendiendo el contexto de lo que escuchamos, ¿no? Antes también de poder culminar, mientras van prendiendo sus camaritas, queremos animarles a seguirnos por nuestras redes sociales, SECAPE Latam. Nos encuentran como SECAPE Latam en Facebook y también en Instagram. Y también a Fitolam Perú, que está auspiciando este webinar. Pueden encontrarlo como Fitolam Perú también en Facebook, en Instagram. También queremos compartirles un webinar que se va a estar llevando a cabo acerca del dengue, que también estuvo mencionando la doctora en su exposición. El tema es causas de la expansión global y crecimiento de Aedes, que se va a estar llevando a cabo por la doctora María Eugenia el 13 de octubre a las 5 p.m. hora Perú. Así que todos están invitados, pueden compartir también este folleto, van a encontrarlo en nuestras redes sociales y compartirlo de repente a profesionales expertos en estas áreas, ¿no? Que les interesa este tema, pueden compartirlo. Gustosos vamos a estar de compartir los accesos de Zoom para que puedan ingresar gratuitamente a este nuevo webinar, ¿no? Y también más adelante, de repente, cursos en estos temas, si es de interés de ustedes, SECAPE Latam y Fitolam Perú van a estar auspiciando cursos. Y también agradecemos al Colegio de Biólogos por auspiciar también este webinar del COVID. Muchas gracias. Entonces pasamos a hacer la captura, la cuenta de 3, mientras van prendiendo sus camaritas y se van animando. 3, 2, 1. Bien, muchas gracias, doctora Caro y cada uno de los participantes. Le vamos a estar compartiendo también link de asistencia por el grupo de WhatsApp y nos vemos de repente más adelante. Que tengan un buen fin de semana. Excelente día de equinoccio. Un abrazo. Muchas gracias.